Acá estamos, acá estamos. Bueno, estamos en la semana del parto respetado y por eso nos pareció importante convocarte y charlar, ¿no? Con vos de a qué llamamos parto respetado y que cada mujer pueda contar su experiencia y también llegar lo más informada posible eh, ¿no? Al momento tan sagrado de traer a alguien a este mundo, ¿no? Que, bueno, ya su proyecto sentido, su gestación, pero el momento del nacimiento tan importante, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos para entender un poco qué sería primero un parto respetado. Bueno, em, digamos, acá en Argentina tenemos la suerte de tener una ley, ¿no? Una ley que es la 25.929, que habla de los derechos de los padres y del niño por nacer, que está enmarcado el parto respetado dentro de él, ¿no? Bueno, en principio ya estamos aprendiendo eso, que hay una ley, Hay porque una no se ley, sabe mucho de eso, ¿no? hay una ley nacional, entonces todo lo que, digamos, cuando estamos hablando de parto respetado, muchas veces aparece como, bueno, es un capricho, bueno, es una cuestión de moda, bueno, y en realidad si ya estamos hablando de parto respetado, es básicamente porque no se respeta el derecho de la mujer de la forma en que quiere parir, ¿no? Eso como base. O sea, ya si tiene que haber una ley es porque hay algo que está sucediendo a nivel macro, no solo en Argentina, estamos hablando a nivel mundial. Acá por suerte tenemos una ley, pero que se viola permanentemente, todos Pero los Patsy, días. entiendo lo que estás diciendo y me encanta. Si llegamos a una ley es porque no hay un cuidado. Lo que pasa es que no se llega informado al parto. No sabemos cómo podemos parir, cómo podemos elegir parir, diríamos. Es socialmente lo común, está instalado y eso es el común. Se normaliza lo común, ¿no? Pero no sabemos todos los derechos o todo lo que nosotros podemos pedir a la institución o si lo tenés en casa, no importa, todo lo que vos podés elegir a la hora, ¿no? Claro, el tema es que justamente en realidad venimos como de un modelo intervencionista, ¿no? Digamos, el sistema médico hegemónico opera sobre los cuerpos de las mujeres, vulnerando sus derechos, vulnerando eh, el derecho de toda mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Y esto, más allá de la ley de parto respetado, la ley de ejercicio de la medicina, digamos, también en sus artículos habla de la decisión de toda persona de poder decidir sobre las acciones que van a realizar el equipo médico sobre la persona. Entonces ya anterior a eso podemos hablar de que sobre las dos personas además, sobre, o dos o claro, tres, lo sobre que las sea. dos personas. Y a su vez tenemos una ley de violencia de género, ¿no? Que la violencia obstétrica está tipificada dentro de la violencia de género, porque lo que pasa es que se vulneran los derechos de toda mujer de poder decidir sobre su propia sexualidad y sobre su vida reproductiva. Entonces, teniendo esto como base, digo, el lema de este año es mi decisión debe ser respetada, que es por un lado una obviedad, ¿no? O sea, yo estoy decidiendo algo y debiera ser respetado. Pone de manifiesto que no sucede así. Pero por otro lado, se generó mucho debate y mucha incomodidad porque pone otra vez el eje, pone otra vez la responsabilidad en la mujer de tener que estar, digamos, en guardia, de tener que Claro, tener como, todo lo que está viviendo, todo hormonalmente lo que está viviendo, todo además, mirá que acá te traigo lo que yo quiero, parece, ¿no? El papelito claro, con... tengo que, en vez de que el médico esté respetando los procesos fisiológicos o por lo menos informando, porque otra vez, parto respetado, podemos hablar del respeto a los tiempos del cuerpo, podemos hablar del respeto, pero la ley de parto respetado, donde hace fundamentalmente hincapié, es en respetar las decisiones de la mujer, ¿no? En su autonomía. Y no solo eso, sino que cada cosa que el médico tiene o que tiene que realizar
sobre el cuerpo de la mujer, tiene que preguntarle, tiene que tener su consentimiento. Y no es solamente informar, sino también poder decir cuáles son las posibles causas, ¿no? Uno piensa, bueno, me ponen oxitocina sintética y me dicen, bueno, te pongo un poquito de esto, de suerito, para acelerar el parto. Sin, ¿no? Presentar, sin informar completamente las Lo que eso te... consecuencias lo que puede suceder, las consecuencias que puede traer. Claro, y las mujeres lo tomamos como normal además eso, porque es como, bueno, se hacen los partos, o la nunca me sale esa Peridural. palabra. Bueno, sí, te la tienen que poner porque es así un parto, ¿no? Claro, y la mayoría de los procedimientos médicos y de los protocolos de los sanatorios u hospitales, además ni siquiera están basados en evidencia científica, que esa es otra de las cosas que tiene que, digamos, que la ley pone de manifiesto, ¿no? Tienen que estar basados en evidencia científica. Y la mayoría de las casos, y ahora hace poquito salió del Observatorio de Violencia Obstétrica, los números, los porcentajes de la cantidad de episiotomías que se hacen, de rutina, ¿no? La episiotomía es el corte, ¿no? Cortecitos. Sí. El corte en la vagina y entonces supuestamente para que el bebé salga más rápido o para que no te desgarres o lo que sea. Y, y eso está desrecomendado desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Está desrecomendado que se utilice de forma rutinaria, así como la oxitocina sintética, así como un montón de cosas que suceden durante el parto, que uno piensa que son normales cuando uno habla de parto, tuve un parto natural, lo que está hablando es de un parto medicalizado por lo general, es un parto intervenido, Claro. está lejano al parto fisiológico. Ahora, Hoy volviendo, sí, hay instituciones que están teniendo un poco más de esta mirada y acompañan a la mujer en su elegir, ¿no? Pero, ¿qué cosas puede elegir una mujer a la hora de ir si elige una institución, qué puede pedirle a su médico? Esto vos decís, bueno, primero saber cada cosa, pero se puede parir a cuclillas, se puede, ¿qué podemos pedir? y es que en realidad todo lo que la mujer necesite en ese momento lo puede pedir, porque tiene que poder vivirlo eh, como ella lo decida, por una cuestión cultural, por una cuestión de emociones, de expresión, de lo que fuera. O sea, la mujer debiera poder decidir cualquier cosa que necesite en ese momento, aun si no quiere que hagan algo, ¿no? Eh, lo Pero, que por pasa es ejemplo, que las instituciones tienen protocolos. te O iba, sea, te iba a hacer esa pregunta, porque, por ejemplo, puedo contar obvio. mi caso particular y eh, nosotros llegamos porque había, bueno, las contracciones estaban a su tiempo, faltaban 2 semanas y el corazoncito había bajado un poquito, las pulsaciones del bebé, entonces vas a cesárea, me dijeron. Y yo le decía, no, por favor, no, 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 me quedo acá sentada, controlame, no, yo quería parto natural, era lo primero que me había sentado con el obstetra cuando me senté, le dije, yo quiero un parto respetado. Y en ese momento te entra también el miedo, porque el médico te contesta, yo no voy a poner en riesgo ni tu vida ni la del bebé. Entonces ahí también es un momento que estás entregadísimo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Porque vos decís, bueno, en el momento vos podés decidir, pero en ese momento te juro que yo no sé si decidí mucho. No, por eso justamente me parece que el lema de este año es una falacia, ¿no? Mi decisión debe ser respetada, pero si los protocolos hospitalarios o de sanatorios privados no nos dejan ese margen, si los profesionales que acompañan no acompañan verdaderamente la autonomía de la mujer, ¿no? Y la soberanía sobre su cuerpo, entonces es muy difícil. ¿Qué vamos a ir? Por más que hagamos un plan de parto, por más que vayamos con los tapones de punta, si vamos con los tapones de punta, ¿cómo opera la fisiología
dentro de nuestro cuerpo. Si justamente lo que necesitamos es segregar oxitocina y no segregar adrenalina. Si estamos en un nivel de alerta, si estamos teniendo que discutir con un médico, que además, obviamente, tenemos la de perder, ¿no? El ambo blanco, ¿no? Es como, bueno, Sí, ya hay detente una el poder. distancia, Ya hay una diríamos. distancia, Él sabe y yo estoy acá. es Claro. una cuestión de jerarquía verticalista, ¿no? Entonces, bueno, si me está diciendo que estoy poniendo en peligro la vida de mi hijo, entonces por eso justamente es tan polémico el tema de hablar de la decisión que tenemos, cuando en realidad eh, el sistema médico es el que tiene que empezar a A cambiar. cambiar, claro. Tiene que empezar los protocolos hospitalarios. Allá desde el vamos, eh, en cualquier institución esperan hasta la semana 41, cuando lo que se sabe es que desde la Organización Mundial de la Salud, lo que está basado en evidencia científica es que los embarazos a término son entre la 37 y la 42. Entonces, ¿por qué ya desde el vamos me corres una semana cuando además es una fecha probable, ¿no? Claro. No sabemos cuándo fue, se puede controlar de otra manera. Entonces es bien difícil, o sea, podemos hablar de lo que es la fisiología del parto y lo que se necesita muchas veces para que esa fisiología se ponga en movimiento. eh, y entonces, y podemos hablar del parto respetado, que no necesariamente tiene que estar, digamos, no necesariamente tiene que ser un parto fisiológico, sino que yo puedo como mujer necesitar decir que quiero una cesárea, porque la quiero, porque no quiero atravesar el parto, porque psíquicamente, porque físicamente, porque emocionalmente, no puedo, no quiero. Sí, sí, Y también también, yo en también esto me es está, respetado eso. en esto también me hace pensar el transgeneracional, que viene también con ideas y bueno, y tal vez también es respetado decir, bueno, quiero programar mi cesárea, Uh ¿no? -huh. Por la propia historia del clan, ¿no? Que, Mientras que sea desde la soberanía y la autonomía de la mujer, de poder decidir sobre su sexualidad, porque el parto es un hecho sexual. Entonces, me entonces, parece en que, realidad, Patsy, ahí también ya es una segunda concepto que hay que cambiar, socialmente, digo. Esto, el parto ¿cuál? es un momento sexual en donde Mm, la mujer tiene derecho a decidir cómo hacer de su sexualidad. En este caso, el nacimiento, ¿no? ujú. De ese niño o niña. El parto es como, sí, el parto es un hecho sexual. Las hormonas que el cuerpo segrega en ese momento son las mismas hormonas que segregan un orgasmo Claro, y las mismas hormonas que segregan la lactancia. claro. Entonces Pero, son hechos de nuestra sexualidad, son portales de nuestra exactamente. sexualidad. Por eso digo, me parece que hay que ir cambiando también lo que es un parto, el concepto social de lo que es un parto, ¿no? Claro, yo cuando ayer veía que iba a estar Paola Culio hablando sobre sexualidad, ¿no? Pude agarrarlo un cachitín porque estaba con todo el tema de los niños, de las niñes, pero eh, como repensar nuestra sexualidad, o sea, si tenemos que repensar el parto, podemos ir más atrás. ¿Cómo es nuestro vínculo con nuestra sexualidad? ¿Cómo fue nuestro vínculo cómo es nuestra relación con el goce, con el placer? ¿Cómo es el contacto con nuestro cuerpo? Yo tengo 4 hijos, ¿no? Para quienes no me conocen. La primera de mis hijas nació por cesárea. eh, Fue una cesárea innecesaria. Vulneraron mis derechos. Yo no me di cuenta en ese momento. Confié como en el médico. Sentí algo raro, pero nada. En mi segundo embarazo tuve un parto vaginal después de cesárea, en institución, dentro de uno de los programas de parto sin intervención, que en una de las instituciones privadas, y después tuve 2 partos en casa. fuiste Uno, haciendo como todos los procesos fui de... haciendo un proceso, pero no es porque, otra vez, no es porque el parto en casa sea el lugar al que llegar, ¿no? Sí, Las sí, sí. mujeres tenemos que querer
desear un parto en casa, no, sino porque a medida que fui atravesando cada embarazo, me fui acercando también a cuál era mi relación con mi sexualidad, cuáles eran, yo me di cuenta en el parto en mi primer parto, es cómo me afectaba la mirada del otro. Wow. Entonces tenía un montón de, De de gente ahí gente alrededor ahí tuyo, claro. y cómo entonces tardé un montón de tiempo en parir, pero montón de tiempo. Además de que venía de una cesárea, entonces por ahí me atravesaron otros miedos, pero en cuanto me di cuenta de eso también, empecé a decir, bueno, ¿cuál sería el ámbito donde yo me Ideal para sentiría vos, más claro, cómoda? claro. O Y sea, ese esto ámbito está, para cada una es distinta. claro. Me gusta lo que contás, la historia que contás, porque también eso, bueno, como Dula lo acompañás en la gestación y seguramente esto se ve, pero es una pregunta que se puede empezar a incorporar, tengas una Dula o no tengas una Dula quien te acompañe en tu gestación, ¿no? Bueno, ¿cómo quiero que sea el ambiente? Así como preparamos un montón de cosas, de la ropita, de cómo se va a llamar, como un montón, este momento previo también lo podemos desear, soñar, imaginar, ¿no? Yo trabajo desde ese lugar, como ir acercándonos al propio deseo. Y el deseo igual es como todo un tema, ¿no? Porque así como vos decías, bueno, lo transgeneracional y también la propia biografía de uno, cómo nos condiciona en el deseo. No es tan fácil el acceso al deseo, o sea, tiene muchos velos, ¿no? Que Sí, correr. y no llegarlo a la frustración también, ¿no? Me imagino, porque si no, si vos, tu ideal es de tal manera, no sé, y pasa de otra forma, Otra ahí forma. otra forma y es una frustración y tenés eso, entonces sí, entender que dentro de lo que vos soñás o lo que vos deseás, llegar lo más preparada posible. Y sobre todo, a mí, otra cosa que me parece importante es esto, saber, más allá de que uno elige o desea o imagina en esta historia tuya que fuiste como viendo qué era lo que vos necesitabas y tus dos últimos hijos llegaron desde este lado, de tu propia experiencia, también esto de esta violencia obstétrica que sucede y que nos enteramos de un montón de casos que, que las mujeres lo tenemos que contar, pero no lo tenemos que contar por una cuestión de deschavar a alguien o no, me parece que tiene que ver con esto no es así, no tienen que atarte en un parto, porque no sé, el anestesista es más cómodo tenerte atada, no, y me parece que eso son, que la mujer, me acuerdo que una vez una amiga cuando parió, al mes que pudimos conocer al bebé, que ella había pedido eso, que no se conociera, entonces lo fuimos a conocer, y dice, nadie te cuenta la verdad, chicas, nadie te cuenta la verdad, y Mm, lloraba, pero bueno, por todas mm, sus hormonas dando vuelta, y ahora nos reímos de esa frase. Entonces, hay que ser más empático, ¿no? Y mm. no callarnos, porque si no, seguimos generando la propia violencia. Es que si nosotros empezamos a hablar de partos, yo los miércoles estoy haciendo un ciclo Lo de vi. relatos de parto, donde invito a mujeres que tengan ganas de contar sus partos, partos distintos, diversos, algunos en institución, otros en domicilio, otros, ¿no? Distintos. Pero es como empezar a contarnos otros tipos de partos. Si no, la imagen que tenemos siempre también es de la imagen televisiva o de las películas, donde la mujer entra, rompe bolsa y es una alarma, y es una urgencia, y una emergencia, y entra en el sanatorio y lo agarran al marido y le dicen, mira lo que me hiciste, mira lo que estoy pasando, ¿no? Hay otras formas también de llegar a esos momentos y de atravesarlos. Y mucho tiene que ver con el acompañamiento. Digo, nosotras tenemos derecho a estar acompañadas todo el tiempo por alguien, por quien deseemos. Eh, tener, poder tener distintas herramientas para la analgesia del dolor que no sea solamente la peridural, ¿no? Desde masajes, desde otros lugares. Poder elegir cómo quiero parir, poder moverme libremente. Si yo me muevo libremente, porque el dolor es funcional, el dolor, la intensidad de las contracciones son funcionales para que el cuerpo se vaya acomodando, para que vaya permitiendo que ese bebé vaya descendiendo. Es un trabajo en equipo. Si yo anulo el dolor,
Lo que Claro, estoy anulando es la sensibilidad de mi cuerpo, de poder hacer, es como si yo no tengo sensores en mis manos y pongo la mano sobre el fuego, me puedo quemar viva, claro. ¿no? Si yo entonces tengo los sensores, el dolor me ayuda a que mi cerebro le mande la información a que tiene que sacar la mano. Claro. Y en algún punto no, en todos los puntos, Todo. la intensidad del parto tiene que ver con eso, tiene que ver con el cuerpo ir acomodándose a ese, y no quiero hablar de dolor porque hay mujeres que lo viven de otra manera y lo viven, digamos, su cuerpo lo interpreta como algo placentero. Entonces no siempre a todas nos duele. Lo que pasa es que muchas veces la resistencia al dolor, una sociedad donde queremos anular el dolor, donde todo es rápido, donde además si me siento en peligro porque no tengo a alguien que me esté acompañando amorosamente y tengo que estar en tensión, entonces todo eso sí genera tensión, dolor. Hay otras formas de atravesar el parto y me parece que está bueno que empecemos también a poder hablar de eso, Claro. hablar A cambiar los relatos también. a Esto que cambiar vos los decís. relatos, sí, y también cambiar, también entender que como es parte de la vida sexual de las mujeres, yo no quiero desatender esto, como es parte de nuestra vida sexual, cómo nosotras nos acercamos a nuestra sexualidad, cómo aprendimos nuestra sexualidad, no es ajeno. Claro. Entonces, yo he sido violentada desde pequeña hasta toda mi adolescencia. Entonces, no me es, no me era tan sencillo ponerme en contacto con mi cuerpo. En general estamos cortadas, ¿no? Como, Ujú. y estamos hablando que en Argentina 1 de cada 5 mujeres han sido violentadas en tanto a Claro, su sexualidad. claro. Entonces, cuando acompañamos también a las mujeres, tenemos que tener esto presente. Sí. Digo, para poder verdaderamente eh, acompañar la decisión de la otra, que no es mi decisión. No tiene que ver con mi deseo, tiene que ver con el deseo y las posibilidades de cada mujer. Tal cual, y no es que viste que siempre se hacen con como las brechas, ¿no? Así tenés parto natural, sos re genias y vas a cesárea, no, o al revés, no, ¿no? Entonces, no generar, dejar de generar brechas esta elección. Y se me venía una pregunta que tiene que ver un poco con esto que venimos hablando, ¿no? Y a la hora de elegir el obstetra, ¿qué cosas vos como recomendás? Viste Y que yo, el eslogan es, vos andás, si no te gusta, seguí buscando, pero ¿qué es lo que nos tiene que gustar del otro? bueno, creo que para cada una va a ser distinto, pero me parece que poder, bueno, primero tener como una empatía, ¿no? Poder ahí que se genere algo y también poder hacerle las preguntas que tengamos y que nos la respondan y no que nos infantilicen, porque muchas veces, además, la otra vez una mujer en relatos de parto contaba que cuando ella le dijo que ella por ahí quería parir en cuclillas, el obstetra le dijo, no, mira, yo no soy un mecánico que me meto en la fosa a hacer ningún parto, ¿no? Bueno, yo no me voy a agachar. Digo, sabemos que el hecho de estar en una camilla acostada tiene que ver con la comodidad del médico y no con la comodidad necesaria de la mujer. Pero ponele que una quiera parir ahí, está todo bien. Pero digo, el médico, o sea, ya ahí te da una pista de que está, bueno, no sé si es ese el médico que quiero, pero nosotras pensamos que lo que estamos preguntando es una pavada. Claro, que ahí Entonces, volvemos a medio a la violencia, Patsy, total. porque hay una violencia desde el momento que menstruamos también, ¿viste? Ujú. Por lo menos la generación mía, vos sos un poco más joven, pero No igual sé, tuvimos ¿cuántos años tenés? No sé. Yo 42. Sí, sí, sí. 40. No, Ah, bueno, tampoco. Yo estamos tengo en 40. la misma generación. Vivimos una generación de que la menstruación no se tenía que decir, o yo tengo recuerdos de que me iban a dar charlas de sexualidad en la escuela, pero nos separaban. Los varones Sí, iban a un aula y las mujeres a otra. Y era como raro, porque te estaban enseñando algo, pero no, separados, chicos, no vaya a hacer no. cosa.
¿no? Y desde ahí comienza la violencia. Más allá de que vivas una violencia física, que también, digo, desde cómo tratamos nuestra sexualidad desde niños, ¿no? Sí, Entender que... sí, yo te iba a decir como esto de cuando hacías esta diferencia o esta zanja, ¿no? Entre las que paren naturalmente y las que paren intervenidamente, ponele, o las que desean una cesárea. Digo, tenemos que dejar de decirle a las mujeres cómo tienen que hacer las cosas. Ahí sería el primer cambio, esto que estamos diciendo, bueno, de los ¿Cómo tenemos relatos. que vivir nuestra sexualidad? Claro, Si tal es una torranta porque se acuesta con no sé quién, si tal, no. Tenemos que dejar de decirle a las mujeres lo que tienen que hacer, porque viene con un deber ser. Hay que parir así. Y si yo paro así, tengo que educar así, tengo que criar así, tengo que maternar así, tengo que dar la teta. O no, tengo que dar la mamadera. sí. O O tengo que seguir colecho, me hiciste acordar, con laburando. la teta me hiciste acordar, colecho sí, colecho no. Claro, entonces tenemos que dejar de decirle a las mujeres, o sea, y a nosotras mismas, que hay una forma y que esa forma es la forma. Digo, porque somos todas distintas. ¿De qué manera vamos a poder aplicar las mismas teorías? Si no, digamos, o es el duérmete niño o el colecho. Digo, y me parece, más allá de lo que cada una opine sobre esos temas, digo, me parece que cada una tiene que hacer su propia experiencia y tiene que construir su propia maternidad. Eh, Digo, no Esto es porque misma, tu yo propia paro, historia, ¿no? Esto que vos y, contabas, bueno, en tu propia historia fuiste construyendo tu maternidad y cada uno te hizo hoy entender cómo elegís a la hora de y tener un sí, y es niño. interesante porque yo cuando quedé embarazada de mi última hija, que no fue deseada ni buscada, fue un shock total. Lloré mucho tiempo, durante muchos Ay, meses. es tan linda. Sí, es una hermosura, la amo, pero fue muy difícil atravesarlo. Y en ese momento yo ya había tenido un parto en casa. Y sin embargo, no es que dije, bueno, porque tuve un parto en casa, voy a tener otro parto en casa. Me permití volverme a hacer esa pregunta. Me Claro, permití también poder decir, bueno, tal vez quiero, no, no puedo ahora. claro, Estoy atravesando otro momento, soy otra mujer, otra persona. esta niña viene con otra energía. Como no dar por sentado nada. O sea, Claro. me Me parece hiciste que, acordar que una íntima amiga, estábamos las dos embarazadas al mismo tiempo, bueno, ella un poquito más adelante, y ella lo tuvo en su casa, ¿no? 6 meses de diferencia. Me decía, tenelo en tu casa porque es hermoso. Yo, no, yo no puedo. No me sentía segura en ese momento. obvio, Pero sí, es esto, ¿no? Hacerse la pregunta, ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? Yo cuando quedé embarazada de mi primera hija, mi hermana más chica, yo soy la sexta de 7, mi hermana más chica vivía en Córdoba y tenía en su casa, ¿no? Y yo me volví a Buenos Aires porque quería en institución. Para mí estaba demente, para mí estaba loca mi hermana que iba a tener en su casa. Y de años después terminé yo teniendo en mi casa, pero digo, como permitirse nada, eso, preguntarse, conectar con lo que uno quiere, y esto no anula la responsabilidad de los médicos de tener que empezar a hacer un camino hacia otro paradigma de Claro. acompañamiento y no de que, porque aparece esto de te hago un parto. Ellos no hacen nada. En última instancia asisten, acompañan, pero el parto lo atraviesa la mujer. Lo Entonces, atraviesa la mujer y queda grabado, porque por más que vos hayas re. cambiado en tu historia y hayas tenido la posibilidad de tener 4 niñas, cada uno quedó grabado en tu alma, en tu espíritu, y es verdad que cada uno fue distinto, pero quedó. No, no hay forma de sacarlo, diríamos. Entonces, lo que nos conviene es esto que estamos charlando, como elegir desde lo más genuino de uno y ser coherente con uno y sobre todo para mí esto, saber que hay una ley de un parto respetado, saber que el obstetra tiene que
escuchar tus preguntas y no disminuir tus preguntas, hablar desde el parto desde una sexualidad y que lo que elijas va a estar bien, porque es lo que vos necesitas para ese momento de tu vida, ¿no? Sí, es fundamental. Y esto de, hay obstetras que dicen, yo no hago parto respetado. Digo, es una ley, ¿cómo no? O sea, me estás diciendo directamente Sí, que lo que haces es vulnerar mis derechos, claro. ¿no? Sí, o te Em, contrapreguntan, ¿y vos qué entendés por parto respetado? Te dicen, ¿viste? claro, Como bueno, es para que, ver, y esto que hablábamos de, bueno, está el AMBO, y uno se queda como, ay, no, bueno, no pregunto más por las dudas, no, al contrario, podemos preguntar. está buenísimo preguntar y para mí muchas personas, yo cuando buscaba el parto vaginal después de cesárea, fui a muchos obstetras que me decían, sí, 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 pero bueno, ya llegando a la fecha, vemos si te hago una ecografía para ver cómo está el segmento de la cicatriz, si está muy finito, si no está. Esa, Digo, perdón, esa es otra idea, Patsy, esa es otra idea, si tuviste un parto como instalada, ¿no? Si no desmentime, pero es, si no, si ya tuviste un parto por cesárea, el otro no, no puede ser porque la cicatriz, porque te podés desgarrar, ¿no es cierto? Es como una idea bastante instalada. sí, desde las recomendaciones es que siempre se intente un parto posterior a una cesárea. Digo, hay muchísimos más riesgos hacer otra cesárea, programar una cesárea que intentar un parto vaginal. Lo que hay que tener cierto cuidado es que claramente no puede haber intervenciones. O sea, no te pueden inducir el parto, no está recomendado que usen analgesia peridural. Digo, es como es como parir fisiológicamente, digo, cuanto menos intervenciones, o sea, hay menos peligro de rotura uterina. Claro. Digo, hay muy baja probabilidad de una rotura uterina, muy bajas, es mucho más baja esa probabilidad que hacer una nueva cesárea, ¿sí? Eh, y en los casos que hubo rotura uterina fue porque se utilizó oxitocina sintética, digo, Ah, mira, como ¿ves? que no se puede determinar. O sea, por eso está bueno. Y cuando un obstetra te dice, bueno, vamos a ver cercano a la fecha si te hago una ecografía y ver cómo está el segmento, Duda. yo diría que sí, que te vayas para otro. Digo, si querés realmente probar un parto, vayas por otro camino. Para mí es fundamental que la obstetra crea en la posibilidad y en la capacidad de las mujeres de parir. Hay obstetras que no, que lo dicen. Hay un documental muy interesante eh, que se llama Parir, que se hizo en Argentina, como para ver verdaderamente cómo son los partos acá en Argentina. Y ahí tenés un exponente de obstetra, un exponente claro, y es una figura muy Muy importante conocida. muy conocida, eh, sobre la opinión sobre lo que es un parto. Claro. Y ahí, bueno, uno puede ir empezando obviamente que la información nos da la posibilidad de hacer otras preguntas y nos da la posibilidad de hacernos preguntas a nosotras mismas de cómo lo deseamos, ¿no? Para no quedarnos con la única campana del obstetra. Claro. Pero Mirá, eso no significa que porque yo me informe, después el parto sea como yo desee. por lo Porque menos ahí, llegás lo más informada posible. Eso también claro, es pero como una muchas gran veces, diferencia. esto es lo que decías, si te ponen en ese momento, Mm. en la situación de, estás poniendo en peligro la vida de tu hijo o de tu hija, Sí, bueno, ahí ahí no hubo no, mucho para decidir. Ahí, por más que yo veía que el corazoncito estaba bien, porque estaba toda monitoreada, no hubo mucho más que entregarme a ese momento. Sí. claro, a mí el obstetra me dijo, en este momento no podés elegir. Mm. Y yo, ojo, durante muchos años no pensé que me habían vulnerado. Es verdad lo que estás diciendo, me hiciste acordar
Te estuve mirando, hasta recién. Ah, Buen día, ¿cómo te va? Yo siento que ¿cómo? ya soy parte de la charla. Estoy conversando con ustedes hace rato. Así Me que estuviste tirando, te viste tirando desde atrás. estuve acá, estuve todo el tiempo escuchando y formándome y bueno, escuchando todo esto que estaban hablando. Así que la verdad es que han abarcado, es un tema amplísimo. Es difícil seguir preguntando y a la vez hay millones de preguntas más. Es como raro, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que me queda un poco después de todo lo que han abierto el abanico, te quería preguntar como a modo un poco de cierre para no hacerlo tan extenso. Me parece que hay mucho más para hablar. Si querés contar un poco esto de si tenés información, que me imagino que sí, que cómo están pariendo ahora las mujeres con el tema de la pandemia, bienvenido. ¿Tenés algún dato para aportar? Está difícil. Hace unos días el Observatorio de Violencia Obstétrica hizo, bueno, digamos, mostró las estadísticas de este momento. Lo que está sucediendo es que esta vulneración de derechos con relación al parto se ha profundizado, ¿no? Mm, Digo, desde programaciones de cesáreas, solamente por el tema de la pandemia, también lo que sucede es que muchas veces las hacen parir sin poder estar acompañadas, en la mayoría de los casos. También las hacen parir con barbijo, ¿no? Entonces mm, se quedan medio sin oxígeno, o sea, no pueden estar. eh, También les han cancelado, en el 50% de los casos, en los institutos privados, en los sanatorios privados, han cancelado los turnos, los obstetras. Entonces, y en los hospitales públicos también, entonces las mujeres llegan sin haberse hecho poner los últimos controles, sin haber podido ir a hablar con su obstetra los últimos meses, las últimas semanas, sin haber hecho un curso de preparto. Eh, entonces, sí, mm, está siendo bastante complejo el tema. Cuando mm, en realidad las recomendaciones son, porque no hay evidencia científica al contrario, es que la mujer pueda seguir estando acompañada, que la mujer pueda seguir pariendo sin intervenciones, eh, que no separen a la mamá del niño, ¿no? O sea, esta importancia, la importancia de que el bebé quede en esa hora sagrada con el bebé y, y que no sea separado innecesariamente. Esto está sucediendo así como en mayor medida, ¿no? mm. Porque, claro, no hay protocolos, o sea, lo que hay es esto y después cada uno lo aplica como mejor le parece. Y Claro, así la tratando de gente está achicarlo. asustada. Claro, y tratando de achicar los riesgos poner en riesgo la cuestión sanitaria, ¿no? Esto del contagio, me imagino que con lo contagioso que dicen que es este virus, deben estar ampliando mucho más los cuidados, debe ser, pero es lo que vos decías antes, la idea es achicar el miedo y que la mamá esté lo más tranquila posible y con esto como que te suman otro estrés, ¿no? Llegás como, y encima de todo de lo nuevo de la situación o de la situación expuesta a la que estás, es otra cosa más a la que hay que enfrentar. Sí, y tengamos en cuenta que muchas veces las decisiones médicas tienen que estar, digamos, tienen que contemplar cuál es el mayor beneficio, ¿no? Si no tenemos una madre que se ha detectado que tenga COVID-19, digo, Mm, ¿para qué separar al niño de la madre? claro. ¿No? Eso genera mayores problemas. Entonces lo que estamos generando, en realidad, es en vez de que el bebé esté con su madre, pudiendo tomar la teta, que no solamente es por una cuestión eh, de cuestión cinematográfica bonita o Claro, lo no que es solo sea, morosidad, sino que también lo inmuniza instantáneamente. totalmente. Entonces, Claro. ¿qué estamos priorizando en ese momento? Sí, me parece que en algunos casos este virus lo que está poniendo en evidencia es que algunas cosas me parece que ya a la larga están siendo peor el remedio que la enfermedad, como decían las abuelas, ¿no? Como en este caso, Y que sí, como que están haciendo sí. cuidados, focalizando tanto sobre un punto que pierden de vista otros puntos que son muchos y muy importantes también. Pero bueno, es un tema, nos meteríamos en un tema que tiene mucha controversia. Hoy en día estamos todos Sí. bastante
atravesados por toda esta situación, así que, pero bueno, para cerrar un poco, vos que has escuchado tantas historias de parto y que estás tan metida en esto, quería que vos cuentes cómo te parece a vos que sería un parto ideal, digamos, que lo armes vos, los 2 o 3 puntos que cambiarías en función de lo que estuvo pasando y de lo que está pasando, en función de lo que a vos te parece, por haber escuchado a tantas mamás que han parido, lo que necesitamos realmente, basarte en eso y decir, bueno, esto sería como un paisaje ideal, como para cerrar un poco esta historia y esta semana tan importante en la que todas nos acordamos de esto. Sí, yo no lo pondría en términos de ideal, Mm, porque lo ideal es para cada mujer es bien distinto. Lo que yo puedo contar un poquito lo que sería un parto fisiológico, que un parto fisiológico, digamos, va más allá de la cultura, ¿no? Un parto fisiológico está hablando de cómo funciona el cuerpo, el sistema en sí mismo. ujú. Entonces, pero eso no quiere decir que sea ideal y no quiere decir que sea para Claro. todas las mujeres. No, pero bueno, lo que sí cambiaría es como para esto de no llegar tan vulnerable, llegar con qué información nos falta, así como puntual. Bueno, lo que siempre notás que falta, que te cuentan, eso no lo sabía. Ah, eso no sabía que lo podía pedir. Ah, eso no sabía que podía pasar. Como esas 2 o 3 cositas que siempre encontrás en común, ¿qué es lo que más te resuena? Para mí, vuelvo, o sea, porque eso va a variar en cada mujer. Entonces, voy a tenerme como más a lo fisiológico, que es, cuanto más nos alejamos de lo fisiológico, aparece más la patología en general. Ujú. Entonces, para un parto fisiológico, para que se ponga en funcionamiento el sistema, eh, lo que necesitamos en general es sentirnos seguras. ¿Sí? En donde sea, esto sea en una institución, si me siento segura en una institución, si me siento segura en casa, que sea en casa, si existieran casa de parto, acá en Argentina no hay, sentirme segura. Como yo lo pienso así, somos mamíferos, Ujú. ¿no? Y los mamíferos en general, para parir, se van a un lugar oscuro, íntimo, ¿sí? Y de seguridad. Y se pueden mover libremente y hacer lo que necesitan. Entonces, si yo pienso en eso, pienso en un ambiente donde las luces sean tenues, donde sean poquitas las personas, que estén personas con quienes yo me sienta cómoda, donde me pueda mover libremente para que mi cuerpo responda a esa intensidad del parto, entonces que me pueda poner en cuclillas, que pueda bailar, que pueda mover mi cadera, que me pueda meter en agüita calentita si la necesito, que pueda ponerme en 4 patas, de la forma que sea, que si quiero gritar, gritar, si quiero llorar, llorar, me parezco Moria, eh, y que verdaderamente pueda expresar lo que necesito. Desde ese lugar, también esto de la seguridad, de la intimidad, que entonces si yo me puedo mover libremente, si yo puedo elegir, si puedo comer, si tengo hambre, si quiero tomar, es respetar los tiempos del cuerpo. Eso me parece como fundamental y eso hace que en general sea una experiencia más placentera, porque el cuerpo va a ir acompañando y las contracciones van a ir acompañando la posibilidad del cuerpo en general. Y nosotras también psíquicamente nos vamos acomodando a esa intensidad, ¿no? A medida que se va intensificando, vamos pudiendo recibir las contracciones. Si yo me siento en alerta, si siento peligro, si siento frío, si siento, entonces las hormonas que voy a empezar a segregar son adrenalina, digamos, de la familia de la adrenalina, que Claro. no permiten que la oxitocina fluya, que es, la oxitocina es una hormona que es la hormona del amor, la hormona tímida que aparece en los orgasmos, que aparece en la lactancia, que aparece en esos contextos donde necesitamos intimidad. Entonces, si yo puedo segregar oxitocina, que es lo mismo que nos ponen exógeno, ¿no? O sea, Ujú. cuando quieren acelerar el parto, pero yo puedo segregarlo tranquilamente, en general son partos que son más
más acordes a lo que vamos viviendo. Eso no quiere decir que sea para todas el parto ideal, Claro. pero Bueno, está hay bueno. mujeres que hasta llegan al orgasmo. Mira, qué bárbaro. Es interesante, sí. Lo vi en una de estas series que andan circulando tanto que se ven situaciones médicas. Hay una obstetra que propone eso a las mujeres que están a punto de parir en Grey's Anatomy. No sé si la has visto, es larguísima. Y hay una obstetra que todos la tratan de loca porque les propone a las mujeres que se masturben cuando están con los dolores de Ujú. parto y muchas de ellas reaccionan de una manera muy graciosa, la insultan y se arman situaciones graciosas, pero me pareció muy interesante porque ella propone esto que vos decís, hacer venir, que me gustó cómo la llamaste, entonces la hormona tímida, la oxitocina es la No la hormona tímida. llamo yo, la llama Michelle Odette, no quiero arrogarme ese, No, es la muy almohada linda tímida. manera. Sí, Me de gusta. hecho, hay una partera que se llama Aina May Gaskin, que ella lo que propone es, en ese momento de intimidad, chapar a lo loco con el compañero o con Claro. la compañera, no, con quien nos genere placer, este, Para porque generar. además la boca, si está relajada, tiene un vínculo con la vagina, entonces también todo eso está como más blandito, más Claro. abierto, más... pero bueno, eso tiene también, si uno, depende del vínculo que uno tenga con su sexualidad, si a mí me Claro. dicen mastúrbate, digo, estás demente, o sea, ni en pedo, y eso Sí, me va a generar, viste, un rechazo, entonces por ahí no es claro, para sí. todos. No, que es lo que empezaron hablando con María Rita hace un rato largo, que las estaba escuchando, que lo empezaste diciendo vos, es un acto sexual, el parir es un acto sexual y hay que ver cómo cada mujer lleva su sexualidad adelante hasta llegar a ese momento final. Pero bueno, por eso, es un tema que de repente tiene muchísimas bifurcaciones y da para hablar el día completo, por eso vos das tantas charlas. También quería que comentes dónde se te encuentra, cómo pueden acercarse las mujeres que tengan dudas, tenés tu sitio, ¿dónde se te encuentra? Soy muy mala para las redes y todo eso. Hace poquito abrí un Instagram que es @pat.bremer. Y nada, los miércoles estoy haciendo ciclos de relatos de partos con mujeres distintas, contando distintos partos en casa, en institución o lo que sea, que son re lindos. Y a mí me ayudó mucho escuchar relatos de parto eh, para empezar a encontrar como la propia forma, ¿no? A ver cómo esto me gusta, esto no, así me parece que es muy lindo. Y eso, como en Instagram me pueden encontrar. Esa es Rufina, mi hija. Ya está diciendo que se terminó el momento de charla. Nos queda también para hablar, porque sé que sabes mucho, te iba a preguntar, ¿cuándo crees que termina el momento de parto? Porque viste que te ponen el niño o la niña, el niño, como le decís vos, cortan el cordón umbilical. ¿Cuándo se termina ese momento? Cuando te vas a la habitación con el bebé, viste que también ahí hay como todo un tema, hay como todo un mundo para abarcar, así que... Bueno, lo que se recomienda es que no se corte el cordón hasta que deje de latir, ¿no? ok. Mientras que está latiendo, todavía el bebé tiene reservas de oxígeno. Entonces, no es necesario que se corte inmediatamente y además le aporta un montón de cosas, digamos, desde hierro, un montón de nutrientes al bebé, recibir todo lo que aparece desde la placenta hasta que deja de latir el cordón. Ujú. Una vez que deja de latir el cordón, la placenta va a salir, ¿sí? Muchas veces también lo que beneficia es que lo pongamos al bebé en la teta, empieza a succionar, entonces también segregamos oxitocina, se generan contracciones para que esa placenta salga. La primera hora del bebé, que esté cerquita de la mamá, porque es la hora, esa hora sagrada es donde el bebé tiene más adrenalina, la madre también, y eso es necesario para este apego, para poder mirarse, para estar atento. El bebé está muy despierto esa primera 2 horas. Entonces es súper importante eso. Y una vez que uno alumbra la placenta, hay culturas que no cortan el cordón y dejan a la placenta junto al bebé, se llaman nacimientos de loto, y dejan a la placenta en sal, ahí entonces llevan al bebé y a la placenta Wow, hasta que el bebé se le sale el cordón, ¿no? Que mira, dura a veces 7 días, un poquito más. Entonces el bebé está ahí junto a su placenta durante
los 7 días, pero tiene que ver con lo cultural también. Y es importante que eso también, dentro de la ley de parto respetado, la decisión de qué se hace con la placenta es de la madre, de la familia. Digo, acá en general se tira y tiene que ver con la cultura de cada familia, ¿no? Y respetarlo. Otra parte más del respeto. Bueno, entonces que ya Rufina nos marcó un poco como el final de la charla, así que vamos a respetar también el pedido de los niños de este domingo a la mañana. Gracias por la conversación. Como te dijo María Rita, queda abierto a seguir conversando entonces de lo que viene después, que también es súper importante, amamantamiento, círculo de mujeres y todo esto que vos englobas amorosamente, así que te vamos a convocar nuevamente para hablar con vos de todos estos temas que ojalá ayuden mucho a muchas mujeres como hace siempre. Muchas gracias a ustedes por convocarme. A mí me parece súper importante que siempre pensemos en la Semana Mundial de Parto Respetado y que en algún momento ya no tengamos que hablar de parto respetado porque sea una obviedad que el parir sea de una forma respetuosa. Me gusta y me gustó escucharlo desde el principio que lo estuviste diciendo y me parece que estamos todos mucho con la palabra respeto, el respeto está implícito en la relación humano con humano, pero a veces se pierde de vista y está buenísimo esto que decís, que nos quedamos agarrados de la frase y en realidad va más allá, va como una cuestión humana, ¿no? Más que respeto, es humanidad misma, pero bueno, está buenísimo. Sintonizando tus emociones, los lunes de 20 a 21 horas. Chao. La Correvoz.